Nerio de Nápoles, que nos acompaña. Buenos días, Nerio, ¿cómo le Bueno, va? buenos días. Muy bien, gracias. ¿Usted? ¿Tiene usted? Bueno, Nerio, ¿lo han invitado con un mate ya? ¿O No, todavía no? todavía no Todavía no. Bueno, apareció la yerba, parece que está húmeda. viene marchando el mate, Ah, viene viene marchando ya. marchando. Ah, Bueno, bueno, Nerio, sí. usted es jubilado ferroviario, Jubilado ferroviario, tiene 95 años, 95 años. o sea que ya hace bastante que se Y jubiló. ya hace, sí, sí, bueno, hace 40 años. 40 años que Ay, se ¿qué jubiló. tal? Sí. Don Nerio, usted está viviendo en En el, el hogar, en sí, el hogar, sí, Salascobo. Salascobo, Bueno, exactamente. ¿tiene otros amigos ahí que hayan sido ferroviarios también? Hay uno solo hasta ahora. Ah, no, dos. Ah, apareció uno nuevo, que tenemos uno. ¿Tiene uno más ahora? Sí, uno, Para... se agregó uno más, sí, otro ferroviario más. Usted sabe, Nerio, que hace un tiempito unos chicos de la escuela 171 que creo que han ido a conversar con usted, Sí, sí. prepararon un trabajo sobre Manuel Roca. Así es, sí, lo he oído, sí. Y bueno, nos interesó a nosotros sabemos, porque leímos también una contratapa de La Tribuna que escribió Ricardo Ah, Boero, Ricardo Boero, sí, sí, sobre una exacto. anécdota que usted le contó. Eso, claro, sí. Después sobre esa anécdota se está filmando un corto Un corto, cinematográfico. sí, ¿eh? exactamente, sí. Estamos con un Así que corto, sí. bueno, a partir de sus memorias, de las historias de lucha de los ferroviarios rufinenses, bueno, se está reconstruyendo de alguna manera eso. Sí, toda una ¿eh? historia que pasó en ese tiempo. Bueno, a mí me interesaría que nos contara un poco cómo era el Rufino, digamos, de la década del 50, con el ferrocarril como principal Ah, sí, sí, fuente sí. de La actividad fuente de, Rufino. de trabajo de Rufino, sí. Ah, sí, cómo no. En ese tiempo Rufino era un punto centro, digamos, acá, ¿no? Especialmente en verano, Rufino era, pero, un movimiento terrible. Pero aquí el trabajo principal de acá en Rufinos venía, pero muy, muy bien, bien. Es cierto que había como 600 trabajadores del ferrocarril en aquella Sí, época, sí, sí, y llegó hasta más también. ¿sí? Sí, sí, familias más, sí, sí. En esa época, En en la esa década del época, sí, sí, 50, sí, digamos, que sí. fue el apogeo Sí, 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 del sí, ferrocarril. sí. Y acá hay un punto centro, porque venían todos de acá de Huincarranco, venían de acá de la Carlota, Venado, todo se junta. Y era resulta que pasaba, que venía toda a Rufino, todo venía de Mendoza, y San Rafael todo a Rufino. Y acá se hacía toda la maniobra, todo. Entonces la playa de Rufino trabajaba enormemente. Un movimiento había, pero todo, vagones, todo. Y eso no contemos de los anteriores, cuando yo entré al ferrocarril, que eso era el transbordo, acá era todos los intercambios de como sé con el Mitre, que se hace, no se cambiaba, ahora van los vagones, pasan cargados derecho. Antes se transbordaba toda la mercadería de Mendoza, San Rafael, Villa, todo acá en Rufino. Y el transbordo ese tiene como 100 metros, ahí el vino todo totalmente en casco, se transbordaba todo a los vagones del Mitre. Después hizo ese arreglo que ya pasaban los vagones completos e intercambio de vagones hacían, ¿no? ¿En qué año entró el ferrocarril, Y don yo entré Nerio? en el 34. O sea, usted Atrás. entró antes de la nacionalización de los ferrocarriles. Sí, muchos años antes. Es decir, Claro. todavía estaban los ingleses cuando Claro, usted sí, entró. sí, yo trabajé con los ingleses mucho tiempo. Sí, vamos, ya se va a saber, para los ingleses yo no me simpatizo mucho por ciertas cosas, ¿no? Pero Usted sí, a nadie le cae muy con simpático a eso los sí, ingleses, pero bueno. pero con respecto a orden, ese galpón de máquina era un jardín. Eso, que vaya, vaya, bueno, ahora porque lo han arreglado, pero vaya, vaya, vaya ahora lo que es ahora, eso es un ¿Y el desastre. jefe de la estación, que era un inglés el jefe de la estación o no? No, ahí no, los jefes de la estación no. Eso yo conocí varios, pero jefes que no. Ni los inspectores los inspectores de máquinas tampoco. Ponían algunos, sí, ingleses especialmente, pero había particulares de acá, de Ajá. la República Pero Argentina. venían Ah, no, pero los y los ingleses, principales, claro. allá eran como son los cuatro chalés allá de los ingleses, el principal de allá que está sobre la calle de aquel lado, ese eran los ingleses, pero qué chalet tenían, eso, y de acuerdo a la categoría iban, después el último, el más chico, era el del inspector de máquina, en la punta, que es donde nosotros ahora tenemos el centro de jubilados ferroviarios, Claro. ese era del inspector de máquina, y era un inglés, el inglés Waring, que estuvo muchos años Claro, acá. mucha gente, los chicos más jóvenes, cuando escuchan hablar del chalet de los ingleses, de los chalets de los Claro, ingleses que claro, solamente sí, están en sí, esa manzana, claro. no
no saben a qué se refiere, bueno, era que vivían allí los Vivían, ingleses no, que eran los jefes del ferrocarril exclusivamente, sí. Era que eran ingleses. Sí. Y estaban los ingleses puros, esos los puestos principales de los ingleses puros, porque venían muchos irlandeses, esos ingleses, pero Claro. eso ya eran un poquito más bajitos, no volaban tan alto eso. Pero y no han quedado descendientes, ninguno se quedó acá en Rufino. No, eso han desaparecido todos, ninguno. Si estaban de paso, digamos. Sí, no, venían nada más por el trabajo, pero después se iban, sí. Bueno, después de la nacionalización de los ferrocarriles, en el primer gobierno de Perón, ahí ya cambió la cosa. Ya empezaron, ya los puestos grandes, ya todos nacionales, sí. Y porque hicieron el contrato, cuando recién hicieron el contrato por 5 años, habían los ingleses, pero se empezaron a ir todos enseguida. No se quedaron acá. No se quedaron. No, eso era muy poquito enseguida, no empezó. Los grandes, todos, eso. Bueno, después, digamos, después de esa época de oro del ferrocarril, después que fue derrocado el gobierno peronista en el 55, empezó otra etapa para los ferroviarios. Sí. Bueno, eso sí. Ya justamente hasta esa época nosotros teníamos una ley de trabajo, pero la conseguimos, pero muy buena. Teníamos una ley de trabajo. Y yo soy uno de los beneficiados. Yo pasé examen en diciembre y en mayo ya fui maquinista. Directamente salté de la primera de foguista autorizado, ni cobré sueldo, directo de maquinista. Pasé. Y para mí fue un beneficio. Y era lo que cuando en el 59 empezaron los problemas, que los querían modificar esa ley, los querían acajar, como son los de la vía y obra y la estación, 12 horas trabajaban. Y a nosotros les conseguimos sacar 1 hora. Y trabajamos 10 horas nosotros. Bueno, trabajamos. Eso a partir del 55, porque antes, ¿cuál era el horario de trabajo que tenían? No, hasta ahí, cuando del 47 para adelante, ya ahí es donde agarramos bien la ley. Se acomodó la cosa. Sí, ahí cambió la ley ya. Y el franco de 36 horas fue a 40. Las licencias de 15 días fueron a 30 los maquinistas. Claro, en el 55 lo derrocan a Perón los militares, se terminó todo eso. Ya quisieron intentar. No dejaron, pero ya los empezaron a querer ya. Y en el 58, después de que entró con Frondizi, ahí es cuando empezamos los problemas, ¿ves? Porque hasta ahí andábamos, pero más o menos, pero de ahí ya empezaron a querernos modificar la ley, la ley vieja, y se perjudica. Usted sabe la cantidad de gente que iban a tener que echar. Entonces fue cuando vino todos esos problemas, la huelga del 61 y todo eso. Bueno, ¿cómo fue ese asunto de cuando se llevaban a los presos? ¿Eso fue en el 59 o en el 61? En el 59. En el 59. En el 59 fue el asunto de los presos, eso sí. Y en el 61 fue la huelga. Pero eso fue... ¿Por qué se llevaban presos a dirigentes ferroviarios? Casi la mayoría obreros, todos obreros. Trabajaban en el galpón de máquinas, todos esos. Sí, vino por el problema, el asunto, en aquel tiempo venía un vagón de pagador. Pagaba la estación y después iba al galpón de máquina a pagar. Y entonces habían llegado a un acuerdo porque tenían que llamar personal. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Darle permiso a la gente que vayan cobrando en la estación. Y entonces el coche estaba ahí para no tener que hacer tanto movimiento. Resulta que vienen y los movilizan. Estamos movilizados. Entonces, no dijeron nada, que el pagador ya no iban a poderse venirse. Y entonces unos cuantos empleados se vinieron a cobrar como de costumbre. Y entonces el jefe, sin haber avisado de que iba a ir el pagador, agarró, y estaban los milicos ahí, que mira, quiso quedar bien. Y entonces lo suspendió, y ahí empezó el lío. Ahí empezó entonces bueno, llegaron a un acuerdo que más o menos, bueno, entonces levantaron con el sargento, pero ese debe haber soplado arriba, porque eso era un día, jueves. Al otro día apareció un capitán con 10 soldados más que los 10 que había. Y ahí ya empezó, y ya se habían preparado la máquina, todo para llevarlo, porque cuando empezaron todo el lío, los empezaron a meter en un vagón. En el galpón de máquina había un vagón, no quería trabajar, adentro del vagón. Venían los otros, y había 70 y pico adentro del vagón. Y había que llevarlos. Los llevaban a Campo de Mayo. Se los llevaban a Campo de Mayo. 60 y pico de trabajadores ferroviarios rufinenses. El turno de mañana y el de tarde, todos adentro.
Bueno, resulta que estaba yo a órdenes y me llaman para correr el tren. Un Usted era el tren. maquinista, Yo era el que maquinista, tenía sí, que llevar eso sí. ese tren. Me llaman, pero a mí me llamaron a correr un tren a Junín. Sí, No le dijeron que estaban, no, primero no, no no. dijeron que estaban, que se llevaban preso No, nada. Estaba en presa nada más, pero todo calladito era. Pero ya lo venían preparando porque estaba. El vagón, sé quién lo trajo ahí. La máquina que estaba ahí en el desmigo muerto, ¿quién la trajo en la noche? Porque ya venían preparando. Claro, estaba preparado el todo, operativo para claro, llevarse. nosotros no sabíamos todo. nada, pero lo estaban preparando ya para llevarlos. Y entonces, bueno, ¿qué? Bueno, termina de venir el llamador, que vienen, vienen dos compañeros de trabajo, tres, vinieron. Che, dice, ¿dónde vas? Dice, a Junín. No, a Junín, ¿sabés para lo que se comenta? Dice, que se va a llevar ¿cómo llevarlos a Junín? Yo, me dice, no. Bueno, ¿qué vas a hacer? Dice, no sé si yo no sabía nada, yo voy a correr un tren a Junín. Bueno, mira, nos estamos preparando esto y vamos a hacer todo lo posible para que no los lleven. Entonces dijo, sí, vete nomás, ustedes Ahí ya te nomás. dijeron, Nerio, que se lo llevaban a Campo de Mayo. Ya se lo llevaban, sí. Claro. Ya. Pero no sabían seguro, pero estaba ahí en eso. Bueno, la cosa es que yo preparo la valija y me voy para allá. Yo, ¿y con qué máquina? Digo, ¿dónde? Cuando me dice, mira, allá en el desvío, en la punta ya, metida en un desvío chica, ahí estaba la máquina. Ya la habían traído ahí. Claro, tenía Entonces, todo preparado. ya me dijeron, dice, mira, estamos preparándose por cuando venga, que se llene de gente el paso nivel, dice, para que no pueda pasar. Bueno, métanle en eso, yo voy a tratar de demorar todo lo más que eran las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Sabe qué iban a hacer? Habían llevado, mire si no estaban preparados ya, tenían 2 coches en el kilómetro 357, 2 coches de pasajeros, para que enganchárselos al Cuyano. Si no tenían, ya del día antes, si no, alguno había soplado ya. Y llevárselos en el Cuyano presos a Buenos Aires. Eso, justamente. Entonces, Ahora, mientras te tomas el mate, Nerio, sí. te pregunto. Bueno, Macano, bueno. Tómate el mate tranquilo. Vamos a tomar el matecito. Lo que habían preparado los ferroviarios en ese momento era evitar que se los llevaran en el tren, convocando a la gente, convocando a la familia de los trabajadores ferroviarios que se juntaran en el paso a nivel. Así es. Era el paso a nivel de la actual calle Remedio Escalada y Roca. Sí. ¿Y fue gente? ¿Se juntó gente? Oh, sí, se juntó gente. Y eso fue lo que a mí te dio fuerza, digamos. Claro, yo, ¿quién me iba a obligar a mí a que pase si estaba lleno de gente? Claro. Entonces, bueno. La gente se cruzó sobre las vías. En todas las vías, sí, se vino. Yo avancé un poco y cuando vi que. Porque resulta que fuimos allá y cuando vamos a enganchar quiso venir un sargento suizo y se arribó la máquina. No, ¿a dónde va usted? Yo tiro la valija arriba. Yo voy a acompañar al tren. ¿Trae la orden? ¿Qué orden? Y tiene que tener una orden de Palermo, si no, usted acá yo no le voy a permitir subir. Entonces se fue a decir el capitán. Viene el capitán, ahora sí se portó muy bien. El capitán se cuadró, se sacó la gorra y me saludó. Una reverencia, ¿sabes? Bueno, entonces le digo, no, le digo, ve acá, arriba de la máquina, yo soy el conductor y yo soy el que mando. Y acá no puede subir nadie, personas extrañas, solamente el personal que trabaja. Así que, entonces, ¿quién tiene que dar el Palermo? Y resulta que Palermo, no sé quién, pero una trampita le habían hecho que no se podían comunicar. No se podían comunicar. No se podían comunicar de ninguna forma. Mirá. O sea que los telegrafistas de acá estaban también de acuerdo con los demás trabajadores para que algo habrían hecho en la línea, porque ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que hablar a Villa Mercedes, y Villa Mercedes avisar a Palermo, y Palermo ven por qué trabajo, por contestar y contestar. Sí, hubo un lío. Y bueno, el asunto era demorar bastante. Claro, demorar. Para que venga, que llegue el Cuyano y se los deje acá y no los puede llevar. Claro, ¿y el Cuyano a qué hora pasaba? A las 6. A las 6 de la tarde. Claro, y yo de las 3 y pico de la tarde tenía que hacer todas esas piruetas. Claro, vos tenías que hacer tiempo para que el tren no saliera. Hacer tiempo para que no salga, sí. Sí. Y después, bueno, ya al último ya no había más, entonces, bueno, avanzo y enganchaba el vagón. Y cuando vi que estaba lleno de gente, dije, bueno, acá. No y ahí pasar. cuando yo paré. Y dije, ¿cómo no avanza? Dice, no, hay gente. Digo, no, imposible pasar a ver la gente. Miren, soldo como Dios, sacaron toda la gente. Los soldados sacaron a la gente. Claro, sí, las corrieron todas. Entonces yo me quedaba ahí nomás, yo no salía.
Porque yo tenía que haber avanzado y haber pasado el paso a nivel hasta esta casa. Ahí me autoriza hasta pasar el paso a nivel y ir hasta ahí. Y después un cambista me tiene que venir a buscar. Y yo me quedé allá, no atrás. No. Entonces viene un sargento que había. Yo, ¿por qué no avanza? Y yo, ¿cómo? Con toda la gente que hay, digo, acá tiene que venir un cambista a hacerme señas para que yo pueda pasar el paso a nivel. Si no, mientras haya gente, yo no voy a pasar. ¿Y quién tiene que ir? Se tiene que buscar el cambista. Los cambistas se habían hecho humo, andar más a ver por dónde. Se habían ido los cambistas. Se habían el diablo los cambistas. ¿Qué? Entonces, bueno, y yo todo esto ya se venía a las 5:00 de la tarde y digo, bueno, se está poniendo linda la cosa. Pero resulta que, bueno, entonces avanzo y claro, tanto vuelta y sí, la gente que iba, que venía, y no podía avanzar. Y entonces viene, por una vez viene el capitán y dice, bueno, bajo mi responsabilidad, dice, váyase para atrás y ábrele la puerta y le abrieron para atrás y le abrieron la puerta y ya rajaron todas. Salieron todos los presos. Después, claro, y la gente toda, claro, qué mierda, contenta, pues. Pero, qué bárbaro. Pero hubo que hacer piruetas de todas clases, porque había que hacer pasar esas casi 3 horas. Eran por lo menos 2 horas y media, porque a mí me daban como media hora para encender la máquina y que te levante temperatura, media hora. Pero resulta que estaban metidas en un desvío, había un pastizal así. Y entonces al General Electric era la única máquina que cuando patinaba se le cortaba la propulsión, se paraba. Entonces yo patinaba, paraba. ¿Vos la hacías patinar para que se parara la mano? No, se patinaba. Cuando le abría el regulador para caminar, patinaba, se paraba. Se paraba. Parado, eso lo solucionó yo. Le ponía los areneros y se acabó el problema. Pero claro, yo arrancaba, caminaba otro metro más, se volvía a parar. El asunto es que me pasé 1 hora ahí para salir. Claro, y la gente, que los militares corrían del paso a nivel, la gente se iba y después volvía. Claro, volvía, sí. Pero después sí, había yo ¿de dónde? Digo, pero ¿de dónde salieron tantos milicos? Digo yo. Claro, después me enteré, claro, había 10 y otros 10 que trabajaban otro día allá, que tanto. Claro, había 20. Claro, eran 20 soldados. Se metió 20 soldados. Entonces, pero cuando yo voy a enganchar el coche, el vagón, estaba yo parado enfrente, pues paré la máquina enfrente de la oficina, pues en la oficina, para que no me vean, yo me agachaba. Había una pila de leña grande y el vagón estaba metido mitad entre la pila. Y entonces había un soldado allá atrás, pero yo no lo había visto. Estaba con la metralleta. Y me meto ahí para decirle, y ¡ah, la mierda! Y se me acabó el mundo. Yo, no, yo estoy revisando el vagón, qué sé yo, que dije, bueno, Alfonso, salgo de acá que me compromete. Y yo salí y se me subió. Entonces el tipo, cuando vio que me subía a la máquina, entonces se volvió. Claro, ahora, Nerio, seguramente en ese momento, el tipo, un capitán fue el que decidió que soltaran a los presos. El puesto, Claro, pero el tipo habrá visto también que no iba a poder, es decir, que la movilización de la gente había sido muy grande, que no tenía personal que le hiciera caso para llevar el tren, el tipo sin poder. Estaban todos, hasta un me metían al presidio también, podrían haber abierto y haber hecho, bueno, camino, y bueno, había un camión y lo iban a meter al frente. Iban a meter un camión. Sí, estaba decidido la gente a que no se llevaran a los presos. Entonces, para una ventajita también. Claro, ¿qué te parece? Porque si no había nada, yo tenía que caminar. Estaban en se los llevaban también. Estaba preso. Sí, ya estaba preso. Todos los empleados de galpón. Empleados de galpón. Sí. ¿Y qué pasó cuando largaron a los presos? Cuando el tipo dijo, bueno, más sí, lárguenlo. ¿Qué pasó? Se fueron todos. Entonces, resulta que agarraron, llamaron unos cuantos y los metieron en cana. 5 o 6 los llevaron después. Pues sin saber, no sabíamos nada. El día salieron buscándolos y los portaron. Que habrán identificado a los dirigentes. Sí, algunos se hizo claro, había en la garita, había un pesquisa y ese los marcaba. Acá y aquí en la estación, todos soplaron quiénes eran. Claro. Sí, yo no creo que 6 llevaron. A 6. Y decime una cosa, Nerio, ¿cómo fue lo de Manuel Roca? ¿Vos estuviste ahí en mira, yo eso te lo puedo contar porque yo el primero que llegué al pasador fui yo. Y no solo eso, el primer tiro del balazo me pegó ahí atrás al lado mío. Bueno, me dejá que